Siento, hermanos, por favor. Let's turn your Bibles this evening to the book of 2 Chronicles in chapter 26. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 26. While you're finding that passage, let me say it's a great honor to be back here in Akismon once again. Mientras encontramos ese texto, les quiero decir que es un gran honor estar en Aquismón de nuevo. The first time I came to this area, I believe, was in 1994. La primera vez que vine a esta área creo que fue en 1994 And been back several times. y he regresado varias veces. At the seminary there in Jacksonville still, En el seminario en Jacksonville aún, and we feel like that the institute here y nosotros creemos que el instituto aquí is somewhat of a sister institute to the BMA seminary. es un instituto hermana del seminario de la Asociación en los Estados Unidos. Our pastor there at First Baptist Church in Jacksonville is Brother Eric Johnson. Nuestro pastor ahí en la primera iglesia bautista de Jacksonville es el pastor Eric Johnson. Our missions teacher is Brother Ricky Williams. Nuestro maestro de misiones, el hermano Ricky Williams. The work of the Spanish publications from the Baptist Publishing House El trabajo de publicaciones españoles operates there out of offices at the BMA seminary. opera desde oficinas que están dentro de nuestro seminario. I'm glad to have Brother Jordan too here with us tonight Nos da gusto also. que esté el hermano Jordan con nosotros también. Been a great fellowship over the years. Ha habido un gran compañerismo a través de los años. And we pray every week for the new work of the Institute here in Akismon. Y oramos cada semana por el nuevo trabajo del instituto aquí en Aquismón. Tonight we'll be making also the first announcement outside the United States Y hoy estaremos haciendo el primer anuncio fuera de los Estados Unidos of a new work, a new fund being created de una nueva obra, de un nuevo fondo que estamos creando to be able to fund the teaching of missions there at the BMA seminary. para poder sufragar los gastos de la enseñanza de misiones ahí en el seminario. Once again, tied to the Institute in this area in Mexico. Otra vez unido, entrelazado con el trabajo del instituto aquí en México. Our graduate, Brother Buddy Johnson, Nuestro graduado, el hermano Buddy Johnson, very instrumental in all this work in this area. ha sido muy instrumental en todo su trabajo en esta área. And we have decided to dedicate the missions department Y hemos decidido dedicar el departamento de misiones of the BMA seminary. del seminario de la asociación. Be dedicated and named after Brother Buddy Johnson. Vamos a dedicar y nombrarlo por el hermano Buddy Johnson. You pray for that it will continue to be a great work connected with all our Latin American missions. Continúen orando por eso, que pueda ser una gran obra conectado a todas nuestras misiones en Latinoamérica. And that God will bless this dedication and honoring of Brother Buddy Johnson, the Buddy Johnson Chair of Missions at the BMA Seminary. Let's give him a hand. Que puedan honrar la silla de Buddy Johnson en el seminario. Un aplauso para el hermano Buddy. Tonight, once again, we'll be looking at 2 Chronicles in chapter 26. Otra vez en esta noche estaremos viendo Segunda de Crónicas capítulo 26 And we'll be focusing particularly on verse 19. y nos estaremos enfocando en particular en el versículo 19. Then Uzziah was wroth and had a censer in his hand to burn incense. Is that 19? 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, And while he was wroth with the priests, se llenó de ira. the leprosy rose even on his forehead before the priests. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, In the house of the Lord from beside the incense altar. en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Then you look down at the end of verse 20. Si nosotros vemos al final del versículo 20, He was thrust out because it says that God had smitten him. fue apresuradamente sacado del templo porque Jehová lo había herido. About this time last year,
Más o menos en estos tiempos del año pasado, I was in Dallas, Texas, estaba yo en Dallas, Texas. what's known as the big loop that goes around Dallas. Estábamos en el libramiento que le da vuelta a Dallas. Many places 5 or 6 lanes wide going both ways. En muchas instancias son 4 o 5 carriles en ambas direcciones. When the traffic is moving, it looks like a moving parking lot. Cuando el tráfico se está moviendo, parece un estacionamiento en movimiento. Cars is almost at arm's length, it seems. Carros hasta donde pueden alcanzar los brazos. That day as I drove down the highway, Ese día, mientras manejaba yo por la carretera, just about the speed limit, 65. más o menos al límite de velocidad, como a 110, A large truck came down beside me un gran camión pasó junto a mí, with a bulldozer trailer. que traía una maquinaria atrás. And as he pulled alongside of me, Y mientras llegaba junto a mí, he started to change lanes. empezó a cambiar de carril. And he drug his bulldozer trailer Y el remolque con la maquinaria from one bumper in the back all the way to the front down the side of my car. talló desde el frente hasta atrás todo mi coche. It opened the car up all down one side. Abrió el coche en todo uno de sus lados. The big trailer bumper El tráiler came down inside my car about that far from my arm. entró a mi coche más o menos a esta distancia de mi brazo. The guy decided to change lanes at the wrong time. El tipo decidió cambiar de carril en el tiempo equivocado. Oftentimes, people do like that man. Muchas veces las personas hacen como ese hombre. They get outside of their lane. Se life. se salen de su carril. They move outside their proper place in the home. Ellos se salen de su lugar apropiado en el hogar. They'll move out of their proper place in society. Se salen de su lugar correcto en la sociedad. Maybe out of their place in church. Fuera de su lugar en la iglesia. And even in an association. Y hasta dentro de una asociación de iglesias. Just like that day when the man opened up the side of my car. Igual como en ese día cuando ese hombre abrió todo el costado de mi coche. When we get outside of our lane in life. Cuando nosotros nos salimos de nuestro carril en la vida, there could be catastrophic results. Puede haber resultados catastróficos. We're going to look for a minute here in chapter 26. Vamos a ver unos momentos aquí en el capítulo 26. There was a king that had been blessed by God. Había un rey que había sido bendecido por Dios. King Uzziah. El rey Usías. And after a while, a great blessing in his life. Y después de un tiempo de gran bendición en su vida, he got outside of his lane. Él se salió de su carril. As ruler. Como gobernante. And wanted to take over also the work of the worship of God in the temple. Y quería apoderarse también el trabajo de la alabanza a Dios en el templo. And when that king got out of his lane. Y cuando ese rey se salió de su carril, got out of his proper role in life, cuando se salió de su papel propio en la vida, he had a catastrophic wreck. Él tuvo un choque catastrófico. As we look at his life here in chapter 26, we'll see what happens first of all. Cuando vemos su vida aquí en el capítulo 26, vamos a ver lo que sucede primeramente. When we stay in the lane that God gives us to be in. Cuando nos mantenemos dentro del carril en el cual Dios nos ha puesto. We stay in our proper role in life. Que nos permanecemos en nuestro papel apropiado en la vida. In relation to our church. En relación a nuestra iglesia. Relation in our families. En relación a nuestras familias. Relationships in the world. En relación a al mundo. King Uzziah, it says in the very first verse, says that he was 16 years old. En el primer versículo dice que el rey Usías tenía 16 años de edad. When he became king. Cuando lo hicieron por rey. And then if you look at your Bible, also verse 3. Si vemos el versículo 3. Mentions it again that he was 16 years old. Lo dice de nuevo que tenía 16 años. Very, very young man. Muy, muy joven.
to be the king over the southern half of the kingdom of Israel. para ser rey sobre la parte sur del reino de Israel. Then it gives us another little bit of information in that same verse, Nos da otro poquito de información en ese mismo texto, that he reigned for 52 years. que él reinó durante 52 años. And all that time, 52 years. En todo ese tiempo, 52 años. Verse 4 tells us that he did what was right in the sight of the Lord. El versículo 4 nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Verse 5 says he sought God in the days of Zechariah. El versículo 5 nos dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. He sought after God's will in his life as being king. Él buscó la voluntad de Dios en su vida en el inicio. Perhaps he'd go to the temple and pray. Quizás iba al templo a orar. God, what do I need to do to be a good ruler, a godly ruler over your people? Dios, ¿qué debo de hacer para ser un buen gobernante sobre tu pueblo? God, open and close doors for me. Dios abrió y cerró puertas para él. It says he counseled with Zechariah. Él tuvo consejo con Zacarías. He's wise enough to go to God's men, Él tenía la sabiduría de ir a los hombres de Dios, prophets of the day, a los profetas del día, to be able to get wisdom about how to live his life para tener sabiduría de cómo vivir su vida and be a successful king. y ser un rey exitoso. What happens when we stay in our lane? He stayed in his lane. ¿Qué sucede cuando nosotros, igual que él, nos quedamos en Verse 4 says, nuestro carril? verse 5, as long as he sought, looked after God, El versículo 5 dice, mientras él buscaba a Dios, as long as he went to the temple to pray, mientras él iba al templo a orar, as long as he aligned his life mientras él alineaba su vida with God's word and God's will, con la palabra de Dios y la voluntad de Dios, says as long as he sought God, mientras él buscó a Jehová, God made him to prosper. él le prosperó. Everything went really, really well Las cosas salieron muy, pero muy bien for 52 years. durante 52 años. Then in verse 7 again, it tells about walking in concert with God. En el versículo 7 habla de cómo él caminaba junto con Dios, Seeking God in our life. buscando a Dios en nuestras vidas. Verse 7 says, and God helped him. La Biblia dice que Dios le ayudó. If you're a husband today, Si eres un esposo hoy, you need to be asking God, seeking God's will for your life. How can I be a better husband and father? debe buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo puedo ser un mejor If you're a esposo? wife today, Si son esposas hoy, you need to be seeking the Lord about how can I be a better wife? buscando al Señor, ¿cómo puedo ser una mejor esposa? If you're a pastor, Si es pastor, a deacon, diácono, missionary, misionero, every day when we rise up, we ought to ask God, how can I be better at what you've given me to do today? cada día cuando nos levantamos debemos de preguntarle a Dios, ¿cómo puedo ser mejor en lo que tú me has encomendado God's hoy? will, God's providence puts us in different places. La voluntad de Dios, la providencia de Dios nos pone en diferentes lugares. Gives us ministries, Nos da ministerio, gives us families and marriages, nos da familias y matrimonios, gives us institutions like our associations, nos da instituciones como nuestras Bible asociaciones, institutes. institutos bíblicos. And God promises as long as we seek His face, Y Dios nos promete mientras nosotros busquemos su cara, to seek His will in His Word, buscamos su voluntad y su palabra, He will help us. Él nos va a ayudar. That He had helped this young man even into his old age after 52 years. He was still helping him. Como ayudó a este joven, después de 52 años, aún le estaba ayudando. In the next several verses, it talks about how strong that he became. En los próximos versículos habla de la fortaleza, del poder que él había adquirido. Year after year for over 50 years. Año tras año durante más de 50 años. Military victory after military victory. Victoria militar tras victoria militar. Nobody could stand against him. Nadie podía estar en contra de ellos. Became extraordinarily wealthy. Se volvió extraordinariamente rico. Huge herds of cattle and sheep. Grandes manadas de ganado.
had a standing army of nearly 400,000 men. y un ejército de casi 400,000 hombres. And you go down with me down there to verse 15. Y llegamos al versículo 15. And his name spread far abroad. Y su nombre se extendió lejos. Wasn't just powerful in his own country. No solamente era poderoso en su propio país. God made him powerful all over that part of the world. Dios lo hizo poderoso en toda esa región del mundo. All because God helped him. Todo porque Dios le ayudó. All because he was constantly seeking God's face. Todo porque él constantemente buscaba la cara de Dios. And it goes beyond just helping him. Y va aún más allá de simplemente ayudarlo. In verse 7, it says God helped him. En el versículo 7 dice que Dios le ayudó. But then at the end of verse 15, Pero al final del versículo 15 God helped him marvelously, dice, porque fue ayudado maravillosamente, far above and beyond anything that man can do by himself. muy por encima de lo que los hombres pueden lograr por sí solos. And all the while in the context, Y todo el tiempo dentro del contexto, the man is seeking God's face. este hombre está buscando la cara de Dios. God, what would you have me to think? Dios, ¿qué quieres que yo piense? God, what would you have me to do in my actions? Dios, ¿qué quieres que hagan mis acciones? And my vocation in life is king. En mi vocación en la vida como rey, How can I serve you to your glory? ¿cómo puedo servirte a tu gloria? And God, marvelously beyond any human expectation, Y Dios, maravillosamente, más allá de la expectativa humana, was constantly helping him. constantemente le ayudaba. But then there's a change in the pace of the story. Pero aquí vemos un cambio en la cadencia de la historia. Just when he's helped him for 52 years, all the way from being a teenage boy, Lo que le había dicho durante 52 años, desde que era un joven, and now an old man. ahora un anciano, He was helped marvelously till lo ayudó maravillosamente until he was strong. hasta hacerse poderoso. But when he was strong, Pero cuando ya era fuerte, something changed. algo cambió. When he looked at his life and all his accomplishments, Cuando vio su vida y todos sus logros, somehow the help and the hand of God vanished from his eyes. de alguna manera la ayuda y la mano de Dios desapareció de sus ojos. He began to look at himself. Empezó a verse a sí mismo. And the Bible says his heart was lifted up. Y la Biblia dice que su corazón fue enaltecido. He became self-deceived. Él se autoengañó. What causes people to leave their lane? ¿Qué le causa a las personas salirse de su carril? What causes men to wreck their marriage and ¿Qué le family? causa a los hombres que destruyan su matrimonio? What causes women to do that? ¿Qué le causa a las mujeres hacerlo? What causes pastors to rise up and begin to be a dictator and destroy their church? ¿Qué provoca a los pastores a levantarse y ser dictadores y destruir sus iglesias? What causes a deacon to step out of his role in the life and in church and try to take over and wreck a church? ¿Qué provoca al diácono a salirse de su rol en la iglesia y tratar de apoderarse de la iglesia? The same thing that caused King Uzziah to have a catastrophic wreck. Lo mismo que causó que el rey Usías tuviese un desastre catastrófico. In figurative language, Es lenguaje figurativo. his pride was described as his heart, his focus, his affections lifted up. Su orgullo lo describe como un corazón enaltecido. He'd been humble and God had helped. Sorry. He'd been humble and God had helped. Ser humilde ante Dios hubiera ayudado. But now he's swelled with pride. Ahora está lleno de orgullo. All this Todo God esto, helped me to do, but I did it. Dios me ayudó a hacerlo, pero yo lo hice. He became self-deceived. Se autoengañó. He deceived himself about his talents Se decepcionó a sí mismo acerca de sus talentos, and about his intellect. acerca de su intelecto. He deceived himself that somehow all his success had come from him. Se engañó a creer que todo su éxito había venido de él.
I'm rich, I'm powerful. Soy rico, soy poderoso. All the other kings fear me. Todos los demás reyes me temen. Lifted up with pride. Enaltecido con orgullo. That's what causes us to fall. Es lo que causa que nosotros caigamos. Famously, the proverb says Famosamente los proverbios dicen that pride goes before the fall. que el orgullo viene antes de la caída. What caused his fall, Lo que causó su caída, his pride, su orgullo, self-deception about his own ability, su decepción, autodecepción acerca de sí mismo, can happen to us today. puede sucedernos a nosotros ahora. And you can have a catastrophic fall away from God's glory and presence in your life. Y usted puede tener una caída catastrófica de la gloria de Dios y su presencia en su vida. Maybe it's even started some degree in your life. Quizás ya ha iniciado de alguna forma en su vida. You're beginning to see cracks Empiezan a haber rupturas in your lifted up heart. en su corazón enaltecido. Things aren't working quite as well as they used to. Las cosas no están funcionando tan bien como antes. For a long, long time, perhaps in your life. Por mucho, mucho tiempo en tu vida. It seems like everything you touched turned to gold. Tal pareciera que todo lo que tocaran se convirtiera en Highly oro. successful. Altamente exitoso. And you began to think like Uzziah, I did this. Y empezamos a pensar como Usías, yo esto lo hice. It's my intellect. Es mi intelecto, It's my talents. son mis talentos. And all the while, maybe you're starting to hear in the background a whisper. Y quizás todo el tiempo están empezando a oír un susurro. God saying, I put men on thrones. Dios diciendo, yo pongo a los hombres en los tronos. And I take them off their throne. Y yo los quito de sus tronos. And if he can take a king off his throne Y si él puede bajar a un rey de su trono and put another one on it, y poner otro en su lugar, he can take a little nobodies like us and totally crush us all the way to the ground. puede tomar a insignificantes como nosotros y aplastarnos en el suelo. We need to ask ourselves tonight, Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos hoy, we're beginning to see the cracks in our armor. ¿estamos empezando a ver las rupturas en nuestra armadura? It's finally starting to catch up with us. ¿Está empezando a alcanzarnos el orgullo? Abuse of God's people, El abuso de la gente de Dios, abuse of our families, el abuso a nuestras familias, abuse of people that work for us, el perhaps, abuso de las personas que tenemos empleados. and things just don't quite seem quite as well as they used to. Las cosas simplemente no suceden tan bien como antes. Maybe God's about to strike you. Quizás Dios está a punto de herirle a usted. What happened next in Uzziah's life? ¿Qué sucede enseguida en la vida de Usías? That's what caused the wreck to start. Let's look at the wreck itself. Esto es lo que causó el inicio del accidente. Again, back to Veamos verse- el choque. Verse 16. Versículo 16. But when he was strong, Pero cuando ya era fuerte, his heart was lifted up su corazón se enalteció to his destruction, para su ruina, for he had transgressed against the Lord his God. porque se rebeló contra Jehová su Dios. Oftentimes we think when we let our pride get away from us, Muchas veces cuando dejamos que nuestro orgullo nos domine, we think maybe we're just stepping on the little person around us. quizás solamente estamos pisando a las personas pequeñas alrededor de nosotros. And they really can't do anything back to us. Y realmente ellos no pueden hacer nada They're para... powerless before our strength Ellos no tienen poder ante nuestra fuerza and our resources. y nuestros recursos. But when we get outside of our lane and abuse our power, Pero cuando nosotros nos salimos de nuestro carril y abusamos nuestro poder, truly, verse 16 says, we are transgressing against God. verdaderamente el versículo 16 dice que nos Hurting estamos our families. rebelando en contra de Dios, Hurting our families, we're to be taken care of. hiriendo a nuestras familias que debemos de cuidar, Abusing our wives, abusando de nuestras esposas, abusing our church. abusando de nuestra iglesia. And as Paul heard from Jesus on the road to Damascus,
Como el apóstol Pablo escuchó de Jesús en el camino a We need to Damasco. hear in our ears tonight. Necesitamos escuchar en nuestros oídos hoy. Saul, why are you persecuting me? Saulo, ¿por qué me persigues? When you persecute God's people, Cuando perseguimos al pueblo de Dios, you persecute and abuse those that God has placed you over. cuando perseguimos y abusamos de los que Dios nos ha encargado, And when they're God's children, y cuando son los hijos de Dios, you are transgressing not against them, no estamos transgrediendo en contra de ellos. you're transgressing against Almighty God. Estamos transgrediendo al Dios Todopoderoso. What was his transgression? Look up there again at the end of verse 16. ¿Cuál fue su transgresión? Al final del versículo 16. He said, I'm so high and lifted up myself, Yo estoy tan en alto y enaltecido that being a powerful king isn't enough anymore. que ser un rey poderoso ya no es suficiente. I will transgress out of the kingdom Voy a transgredir fuera del reino, from civil rule. del gobierno civil. I'm going to the temple, Voy al templo and I'm going to take over the worship of God. y me voy a apoderar de la adoración a Dios. I'm going to push the priests out of the way, Voy a hacer un lado a los sacerdotes and I'm going to be king and priest. y yo voy a ser rey y sacerdote. And what happened to it? ¿Y qué sucede? How big was his wreck? ¿Qué tan grande fue su choque? The priest came in verse 17 Del versículo 16 entran los sacerdotes. with 80 priests, 80 priests 80 sacerdotes that were brave men. que eran varones valientes And they withstood Uzziah to his face. y se opusieron a él, a su cara. It says in verse 18, and they said, go out of here. Y en el versículo 18 dice, sal del santuario. Can you imagine going into the palace of the president of Mexico ¿Se imaginan entrar al palacio de la presidenta de México and telling him, get out of here? y decirle, Her? salga usted de aquí? That's what this amounted to, the most powerful man in the country. Aquí está sucediendo, es el hombre más poderoso del país. And the priest says, you've gone too far. Y los sacerdotes le dijeron, te has excedido. You've left your God-appointed responsibilities. Tú has dejado tus responsabilidades que Dios te ha dado. Again, verse 18. Versículo 18. You have trespassed. Tú has prevaricado. Question to ask ourselves tonight, have we transgressed? La pregunta es, ¿hemos nosotros prevaricado? Have we trespassed? Have we gone outside of our lane? ¿Nos hemos salido de nuestro carril? Getting out of our lanes, not just when we do bad things. Salirnos de nuestro carril no solo es cuando hacemos cosas malas. You can stay in your job and abuse your job while you're in it. Podemos permanecer en nuestro trabajo y abusar nuestro trabajo mientras estamos aún en él. You can get out of control in many ways. Podemos estar fuera de control en muchas formas. But then Uzziah got totally out of control. Pero después, Usías salió totalmente del control. Has your wreck started in life in some degree? ¿Ha empezado la ruina en la vida de usted de alguna forma? Maybe it's gone past just the cracks in your armor. Quizás ya ha sobrepasado las ranuras en su armadura. Maybe you're starting to see that God's hand is slowly moving towards you. Quizás usted está viendo que la mano de Dios lentamente se está acercando a usted, Starting to lose control. empezando a perder control. He said, I'm going to have to be even harder. Va a tener que ser aún más duro. These people are starting to see my weaknesses. Usías empezaban a ver la debilidad de And they're Usías starting to see maybe that God is moving against me. y ven que Dios quizás se está moviendo contra mí. So I'm going to take my stand and I'm going to really be abusive. Así que me voy a parar y de veras voy a abusar de Nobody ellos. can move me. Nadie me puede mover. Said he was wroth. Dice Look there in verse 19. que estaba lleno de ira. Versículo 19. Means his anger was getting totally out of control. Que su enojo estaba fuera He's de becoming a control. wild man. Como un hombre enloquecido. And he was going to enforce his will no matter what. Y él iba a ejecutar su voluntad importando nada.
And there, while God's hand was starting to move against him, Y ahí mientras la mano de Dios empezaba a moverse contra él, while he's standing there with the incense burner in his hand, mientras él está con el incensario en su mano, and the priest says, "Get out." y los sacerdotes le dicen, sal de aquí, He's getting angrier and angrier. se está enojando más y más, Blood vessels are popping out in his neck. las venas están saltando en su cuello, His voice maybe is breaking. quizás su voz empieza a quebrar, Eyes are wide with rage. sus ojos llenos de ira, And God strikes in there. y Dios lo hiere ahí, In the greatest moment of his rebellion and pride, en el momento más grande de su rebelión y orgullo. God strikes him Dios lo hiere right in front of the priest. justo enfrente de los sacerdotes. Large leprosy, La gran lepra, open sore, llagas abiertas, bloody, ensangrentadas, corruption. corrupción. Nobody could say it wasn't happening. Nadie podía decir que no estaba In sucediendo. front of God, in front of himself, Delante de Dios y delante de él in mismo, front of the priests, enfrente de los sacerdotes, everybody knew it. todo mundo lo sabía. You cannot escape the judgment of God. No podemos escapar el juicio de Dios. And if the hand of God has started to move against you, and maybe you see it moving against you, Si la mano de Dios está empezando a mover contra usted y quizás usted lo ve at the point, the highest point, the crisis of your rebellion, en el punto más alto de la crisis de su rebelión, God can destroy you in a second Dios lo puede destruir en un segundo, in front of the whole world. enfrente de todo el mundo. What was the worst part? ¿Qué fue la parte peor? Look down at verse 20. Veamos el versículo 20. And Azariah, the chief priest, and all the priests Y le miró el sumo sacerdote Azarías, looked at it, lo miró and they saw it, y vieron la lepra and they pushed him out. y lo hicieron salir de aquel lugar. And when he saw it, when he felt it, Y cuando él lo vio y él lo sintió, he pushed himself out. él también se dio prisa a salir. He hastened to get away. Se apuró en huir. God strikes you, judges you. Dios te juzga y te hiere. You'll run to get away. Vas a correr para alejarte de él. You cannot stand against the hand of No, God. no podemos sostenernos contra la mano de Dios. But then the very worst of all, Pero lo peor de todo, verse 21, versículo 21, until the day of his death, hasta el día de su muerte, all those years of God's blessing, todos esos años de la bendición de Dios, but now he's a leper. pero ahora es un leproso, Starts there on his forehead. ahí en su frente. We'll go, have you ever seen a leper? ¿Alguna vez ha visto un leproso? I've seen them. Yo los he visto. You start something like that in plain view. Ves algo a plena vista. Flesh begins to rot away. La carne empieza a pudrirse. The eyelids will start to rot away. Los párpados empiezan a caerse. You'll see somebody with just a dead open stare. Ve a alguien con los ojos muertos y abiertos. Cannot close their eye. No pueden cerrar sus ojos. Then the eyeball itself will corrode and wash away. Y luego el ojo mismo se corroe y se lava. God could have given him a sore under his cloak. Dios pudo haberle dado una herida bajo su ropa. That would have been merciful. Eso hubiese sido misericordioso. But God struck him where the whole world could see. Pero Dios le hirió donde todo el mundo podía ver. And it made him ceremonially unclean. Y causó que él fuera ceremonialmente impío. He could not even enter into the outer courts of the temple to worship. Él ni siquiera podía entrar a los jardines del templo a adorar. The man had been trying
seen following God all his life. Un hombre que había seguido a Dios toda su vida. There in the last year of his life, En el último año de su vida, been marvelously helped all his life, habiendo sido maravillosamente ayudado toda su seeking vida, God's face for direction. buscando la cara de Dios y su dirección. And now he cannot even go into the temple courtyard. Ahora ni siquiera puede entrar a los He could not patios even del take templo. his sacrifice before the priest. No podía llevar su sacrificio a los sacerdotes. The Bible says he was cut off. La Biblia dice que él fue cortado. God strikes you, Dios lo hiere a usted and there's no repentance. cuando no hay arrepentimiento. He can declare you unclean, Puede declararte impío, unworthy no digno to come into the house of God, de entrar a la casa de Dios, cut off from the fellowship of the church, cortado del compañerismo de la iglesia, cut off from the fellowship of the larger Christian community. cortado del compañerismo de la comunidad cristiana. And he was cut off and couldn't worship Y él fue cortado y no podía adorar till the day of his death. hasta el día de su muerte. Church discipline. La disciplina en la iglesia. You know what that means? ¿Saben qué significa? You abuse your wife. Abusas de tu esposa. If your wife is unfaithful, Si tu esposa es infiel, you enter into gross sin. cae en pecados grandes y públicos, You betray the office as pastor, traiciona el oficio de pastor, betray the office of deacon. traiciona el oficio de diácono. You deserve the curse of God. Usted merece la maldición de Dios. You deserve to be cut off from the church. Merece ser cortado de la iglesia. You deserve to die. that Merece way. morir. You deserve a miserable death Merece una muerte miserable. in public before the whole world. En público, delante de todo el mundo. That's what we, all of us, Eso es lo que nosotros, todos nosotros, we've all gotten outside of our lane at one time or another. todos nosotros nos hemos salido de nuestro carril de vez en cuando. We've all betrayed the trust that God has put upon us. Todos hemos traicionado la confianza que Dios nos ha dado. Somewhere along the way, we've all let our pride get a hold of our lives. Muchas veces tomando cargo de nuestras vidas. And we deserve to be cut off from the people of God. Y merecemos ser cortados del pueblo de Dios. That's happened to all of us, or we all deserve it by now. No nos sucede a todos, pero todos nos merecemos hasta ahora. What's the help for prideful, fallen, cursed people? ¿Cuál es la ayuda para un pueblo, una gente caída, maldecida? Let's listen to the words of Paul. Escuchemos las palabras de Pablo. I'm going to read from one of Paul's letters. Don't worry about turning there, just listen. Voy a leer de una de las cartas de Pablo. No lo busquen, simplemente escuchen. The cure to uncleanliness, La cura para la impiedad. the cure to lift the curse of God. La cura para levantar la maldición de Dios. When your mind is overwhelmed with how smart you are, Cuando tu mente está llena de qué tan sabio eres, how talented or powerful you are, qué tan poderoso eres, and your heart is lifted up, y tu corazón está enaltecido, and God's hand moves against y you. la mano de Dios se mueve contra usted. Paul said, let this mind be in you, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir which was also in Christ. que hubo también en Cristo Jesús, Jesus, who being in the form of God, el cual siendo en forma de Dios, thought it not robbery to be equal with God. no estimó el ser igual a Dios. If anybody had a reason for pride,
si alguien tenía una razón de que jactarse because of talents or power, por sus talentos o sus poder, who more than Jesus? ¿quién más que Jesús? King of kings and Lord of lords, not just King of Israel. Rey de reyes y Señor de señores, no solo de Israel. But he said, Pero él dijo he didn't grasp it. que él no se aferró de él. He didn't see it as something to gain advantage for himself. Él no lo veía como algo para tener ventaja para sí His mismo. access to God Su acceso a Dios was not for him to use to create more glory for himself. no era para crear más gloria para sí mismo. And he made himself Y él se hizo a sí mismo, not grander, no cosas grandes, not more powerful. no más poder. It says in verse 7, he took upon himself of no reputation at all. Dice el versículo 7 que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. He became the lowest of the low. Él se llamó el más bajo de los bajos. He took the form of a servant. Tomó la forma de un siervo. It was made in the likeness of sinful men. Fue hecho a la imagen del hombre pecaminoso, Just like you igual que usted and you y usted and me. y yo. The very opposite of what Uzziah did. Todo lo opuesto de lo que hizo Usías. Uzziah raised himself, Usías se levantó a sí mismo, but Jesus lowered himself. pero Jesucristo se disminuyó. Verse 8, being found as a man, El versículo 8 dice que estando en condición de hombre, left the side of his Father in glory. He humbled himself dejó a su Padre en la gloria y se humilló a sí mismo, and became obedient haciéndose obediente even unto death. hasta la muerte. And then it adds, even more, Y agrega aún más. became humble not just to death, No, se humilló no solo a la muerte, but even the death of the cross. pero aún la muerte de cruz. Judgment worse than leprosy on your face. Un juicio peor que la lepra en su cara. Not just one person's sins, but the sins of the whole world. No solo el pecado, no por el pecado de un solo hombre, sino de todo el mundo. Corruption, La corrupción, all the vile things of this world, todas las cosas viles de este mundo, your sin tu pecado laid on Christ. cae sobre Cristo. Verse 9, but God has highly exalted him. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Uzziah wanted to be the king of Israel. Usías quería ser rey de Israel. He wanted to be the priest of God, the high priest in the temple. Quería ser el sacerdote en el templo. But Jesus is the King of kings Pero Jesús es el rey de reyes and our high priest. y nuestro sumo sacerdote. And when you look at your sins, Y cuando vemos nuestro pecado and when you see the cracks coming in your life, y vemos las ranuras entrando a nuestras vidas, don't wait for the curse to fall on you. no espere a que la maldición caiga sobre usted. Don't wait for the catastrophic wreck in your life. No espere el choque catastrófico en su vida. Because at the name of Jesus, every knee will bow Porque en el nombre de Jesucristo toda rodilla se and every doblará tongue y confess toda lengua confesará that Jesus is Lord. que Jesucristo es Señor. And we'll bow now our heads and ask Christ, Y nos arrodillaremos delante de Cristo, our high priest. nuestro sumo sacerdote. Father, I've been haughty and prideful. Mientras he sido orgulloso y enaltecido, Father, let me be like Paul and pray. Padre, permíteme ser como Pablo y orar. Give me the mind of Christ. Dame la mente de Cristo And let me find all of my worth
Y déjeme encontrar todas mis obras, all of my desires, todos mis deseos, united to the Lord Jesus Christ, unidos al Señor Jesucristo, and bow my knee. y doblar mis rodillas. Let's bow together. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu inmerecida misericordia. Gracias, Señor, que nunca nos das lo que merecemos, que tu mano se detiene en contra de nosotros, que nos das oportunidad tras oportunidad de ver tu gloria y humillarnos delante de él. Que detienes tu mano en nuestra contra, que eres longánime y misericordioso con nosotros. Y permanecemos parados altos, con corazones enaltecidos, duros de servir, con ojos altivos. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos que pensamos en nosotros mismos, lejos de pensar en ti. Quizás hay alguien en esta noche que el mensaje le ha tocado en alguna forma y que desea hacer un nuevo compromiso con Dios, un pacto con Dios. Señor, yo me he salido de mi carril, pero hoy en tu poder y en tu Espíritu Santo voy a unirme a ti y a tu propósito. Quizás usted ha sido llamado a misiones y ha estado huyendo. Quizás Dios le ha llamado al ministerio y está en otro carril. Quizás Dios le está llamando a ser fiel a su iglesia, fiel a su familia, fiel a su ministerio, y nos resistimos altivos. Hagamos compromiso con Dios. Hagamos pacto con Dios. Doblemos nuestras rodillas, levantemos nuestras voces al Dios omnipotente, clamando su misericordia y su gracia abundante en nuestras vidas. Mientras terminamos esta oración, si usted está haciendo un compromiso con Dios, sea como sea que le ha hablado, yo quiero orar con usted. Simplemente levante una de sus manos y vamos a orar juntos. Hay alguien, yo me estoy comprometiendo a ser mejor con el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia. Gracias por tu Espíritu Santo y por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en propiciación por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que tú nos has dado un mejor pacto, que tú nos has dado un mejor sacrificio, que tú nos has dado un mejor sacerdocio en Cristo Jesús y que en Él tenemos la confianza de vida eterna y perdón de nuestros pecados. Bendice a mis hermanos, bendice esta asociación, bendice cada una de tus iglesias, de sus diáconos, sus pastores, sus maestros, sus maestras, los niños, los párvulos, los jóvenes, bendícelos, Señor. Que tu nombre sea conocido y enaltecido por el testimonio de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.